Vamos a tomar esta parte de la escritura que hemos leído aquí en el libro de Hebreos capítulo 2, versos 17 y 18 para hablar del tema Cristo semejante a sus hermanos. Cristo semejante a sus hermanos. La palabra del Señor nos aclara que en la iglesia de Cristo, nosotros por pura gracia de Dios, porque no lo merecemos, pero por pura gracia de Dios, los miembros de la iglesia de Cristo hemos llegado a ser hermanos de Cristo. En el verso 11 de este capítulo 2 dice: porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Entonces, yo creo, hermanos, que tenemos una gracia fuera de lo común. En esta noche no hallo cómo referirme a eso, porque siempre me he referido al Señor Jesucristo como el Señor, el dueño, el Rey, el soberano, porque todo eso lo dice la Escritura. Y nosotros como sus siervos, sus colaboradores, todo lo que él quiera, pero este término hermano es un término que casi uno, de tan grande que es esa gracia, como que uno se le hace extraño decir así. Pero lo decimos con muchísimo respeto y con muchísima reverencia y temor de Dios. Porque yo cuando me refiero al Señor Jesucristo, me refiero a Él como mi Señor y mi dueño. Y esta posición de hermanos es un poco extraña para tomarla y como sentirse cómodo, porque nosotros sabemos que estábamos perdidos en delitos y pecados. Y que no éramos para nada buenos. Y el Señor nos rescató de nuestra vana manera de vivir. Nos limpió. Y todo lo que somos se lo debemos a Él. Y no solo lo que somos, sino lo que lleguemos a ser. También lo que lleguemos a tener. El libro de Apocalipsis nos describe a la iglesia representada en los 24 ancianos postrados delante del trono y tirando sus coronas a los pies del que está sentado en el trono. Y de hecho todos nosotros queremos tirar. Bueno, yo le he dicho al Señor, bueno, yo no sé, no. La única corona que yo estoy seguro que tengo es la corona de la vida. Porque el Señor me lo dice en su palabra. Que sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida. Y en el libro de Santiago dice que recibirá la corona de la vida. Y el apóstol Pablo en el 2 Timoteo dice también de la corona de la vida. Entonces, de esa corona me atrevo a hablar, porque sabemos que es el Señor el que lo dice. Y usted, yo no sé si está seguro que tiene esa corona de la vida. Levante la mano los que viven seguros que tienen esa corona de la vida. Pues a uno también le provoca quitar su propia corona, pero yo cuando estoy adorando al Señor digo, bueno, ¿qué corona voy a tirar a tus pies? Y yo, la única corona que tengo es la de la vida y es de Él. Él es el que nos dio la vida eterna a nosotros. Entonces yo le digo, bueno, no tengo corona para tirar, pero por lo menos déjame tirarme yo mismo. A lo menos, si no tenemos corona para tirar, a lo menos tirémonos nosotros mismos en la presencia del Señor.
y tiremos lo que somos y nuestra reputación, porque a veces la cuidamos tanto. A veces la cuidamos tanto, ¿cierto?, que no nos atrevemos a tirarla al piso allá, a los pies de Cristo. Y muchas cosas se dejan de hacer por cuidar esa bendita reputación que nosotros creemos tener. Pero es una actitud tremenda de poder venir a los pies del Señor y tirar nuestra vida. Pues si ya no hay corona, porque eso fue lo que hizo la gente el día que el Señor venía bajando de el monte de los olivos, yendo hacia Jerusalén. Está narrado en el capítulo 21 del libro de San Mateo, y en los demás evangelios también hay narrativas del mismo suceso. Dice que los discípulos pusieron sus mantos sobre el pollino, y luego el Señor se subió sobre el pollino, o sea, sobre los mantos de ellos que estaban encima del pollino. El manto es también, habla de la reputación de uno. El manto para ellos es como para nosotros el saco. Y la gente se pone el saco de acuerdo a lo que considera, ¿no? Y no quiere arrugar su saco y lo pone en un lugar especial, lo pone en un gancho especial, etcétera. Y menos que alguien se vaya a sentar encima del saco de uno. Pero ellos mismos se quitaron su propio manto, como decir el propio saco, que significa mucho para una persona. Uno quiere estar bien presentado y se pone su saco. El día del matrimonio, el día del grado, etcétera, ese día se pone todo eso. Y cuando ya lo tiene y se acostumbra, pues en la casa del Señor, el día que quiere venir lo mejor posible, se pone su saco. Pero ese día esta gente quitó su manto y lo pusieron sobre el pollino, y el Señor se sentó encima de esos mantos. Y yo creo que nosotros también podemos quitarnos nuestra reputación y ponerla ahí también, para que el Señor se sienta encima de nuestra reputación. Lo que quiere decir es que Él se siente como rey sobre lo que nosotros somos y sobre lo que podamos llegar a ser, y no debe martirizarnos a nosotros que piensen los demás de nosotros, con tal que el Señor se pueda sentar sobre nuestra propia vida, sobre nuestra propia reputación, sobre lo que nosotros seamos o lleguemos a ser. Con eso basta. Gloria al nombre del Señor. ¿Estamos de acuerdo? Pero más que eso, la Biblia dice que ese día los discípulos que no alcanzaron a poner los mantos sobre el pollino, porque era mucha gente, entonces habría quedado solo el pollino con mantos y no habría quedado espacio para el Señor. Entonces unos pusieron los mantos, el Señor se subió encima del pollino, encima de esos mantos, y los otros, como veían que también querían poner los mantos, pero no había cómo, dice, se los quitaban y los tiraban por el camino. ¿Usted ha leído la historia? Los tiraban por el camino para que el Señor, así fuera con pollino y todo, con burrito y todo, pasara por encima de esos mantos. Gloria al nombre del Señor. Que no les daba ni pena, ni tristeza, ni amargura, ni desilusión saber que los mantos iban a ser pisados por un burrito, con tal de que el Señor fuera sobre ese burrito, entonces que el burrito pasara por encima de los mantos. Y es que uno debe estar dispuesto a ponerlo todo, aún en el piso, hermano. Gloria al nombre del Señor. Su propia vida en el piso para que el Señor pueda pasar, gloria al nombre de Dios, sobre la vida de uno, y así uno se despreocupa y vive más contento y más tranquilo, hermanos. Uno vive tan preocupado porque ¿qué dirá mi vecino? ¿Qué dirá mi vecina? ¿Qué dirá el hermanito? ¿Qué dirá la hermanita? ¿Qué dirá el jefe de la empresa? ¿Qué dirá el señor de la universidad? ¿Qué dirá la persona aquella? ¿Qué dirá el otro? Pero qué lindo que uno ya se olvide de eso y viva contento. Contento porque el Señor es rey. Levante la mano los que entienden lo que les digo. Que podamos vivir contentos porque Él es rey y se acabó. Gloria al nombre del Señor. Y ahí sí, como dice el apóstol Pablo, hermanos, todo lo que hagáis de palabra o de hecho, hacedlo todo para la gloria de Dios. O sea, ya se olvida uno, y con tal de que sea para la gloria de Dios, así haya que poner el manto en el piso. Pero la Biblia dice algo más. Gloria al Señor. Que ese día hubo gente que no tenía manto.
La Biblia dice que ese día hubo gente que no tenía manto y entonces ¿qué hacían? Salían corriendo y cortaban ramas de los árboles y las tiraban en el camino para que el Señor pasara por encima de esa rama. Fíjese qué cosa, ellos no tenían nada más que poner, entonces salían corriendo y cortaban ramas de los árboles, las tiraban en el piso para que el Señor pasara. Es como un deseo grandísimo: Señor, aún lo que no tengo, si no tengo nada, de todas maneras algo tengo que buscar de mí mismo, de mi propia vida, para que tú pases por ahí. Es probable que algunos de nosotros no tengamos ni siquiera esa reputación, somos unos completos desconocidos, incógnito, nadie sabe de mí. Mejor. ¿Qué afán? ¿Usted sabe lo que sufre una persona que todo el mundo está pendiente de él? Sale de la casa y enseguida salen 50 periodistas. Acaba de salir de la casa. Se sube al carro y se subió al carro. Si alguien le abrió la puerta, alguien le abrió la puerta. Si va a tomar Coca-Cola, le toman la foto. Está tomando Coca-Cola. Cuando llega al sitio donde va, dice, no se quiere bajar. Si se baja después, no sabemos por qué se demoró, se acaba de bajar. Y si va a entrar a los servicios de baño, acaba de entrar al baño. Y se quedan esperando. No sabemos por qué se demoró tanto, pero 20 minutos en salir del baño. ¿Será que está enfermo? Oiga, no le dejan la vida tranquila. Qué tristeza. Gloria al nombre del Señor. No tener una libertad ni siquiera para hacer sus cosas personales, particulares, privadas, eso es una complicación muy horrible. Yo me doy cuenta porque cuando a veces pasan todas estas noticias de personas importantes en el mundo, oiga, es que cualquier cosa que si movió un dedo, eso sale, lo toman en primer plano, como dicen ahí con las cámaras, cuando mueve el dedo, dicen, movió el dedo, como si fuera un muñeco, como que se supone que mueva los dedos, está vivo. Pues es que no dejan vivir. Pero qué lindo, hermano, si nadie nos conoce mejor, nos evitamos tanta cuestión y tanto problema. Gloria al nombre del Señor. Pero mire, hermanos, que las personas que son completamente desconocidas y que parecemos no tener nada, también podemos tirar algo, porque ellos salieron y buscaron ramas. Y uno puede venir y decir, Señor, ni siquiera tengo reputación, pero mi vida sin reputación ni nada, también la pongo ahí a tus pies. Gloria al nombre del Señor. Lo que importa aquí es que el Señor sea Señor. Gloria al nombre de Dios. Y cuando hablamos de todo eso que me emociona, yo no sé si a usted, pero a mí sí me emociona hablar de mi Señor Jesucristo, pues por eso es que se me hace tan raro ahora hablar de ser hermanos del Señor. Sí. ¿Cómo así? ¿De dónde para acá? Bueno, esa es una gracia que no la merecemos. Y casi que ni la nombramos. Casi yo prefiero referirme al Señor más como mi Señor. Porque así sea mi hermano, no. Que yo sea hermano, yo prefiero. Es que no me siento cómodo. Un hermano de esta calaña como somos nosotros. Un poquito complicados a veces, ¿cierto? Entonces uno como que prefiere tener el máximo cuidado, pero la palabra de Dios dice que Él no se avergüenza de llamar hermanos a cada uno de nosotros que le servimos de todo corazón. Y Él se hizo semejante a sus hermanos. Esta situación donde Él se hace semejante a sus hermanos aparece en esta parte de la escritura que hemos leído. Y se notan algunas cosas especiales. Yo quisiera mirar por lo menos el verso 9, donde nos dice lo siguiente: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Jesús coronado de honra y de gloria a causa del padecimiento. Es algo que nosotros tenemos que agradecerle al Señor. Él no tenía que padecer. Él no tenía que morir.
La palabra de Dios dice en el libro de Romanos, en el capítulo 3, porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Fuimos nosotros, los seres humanos, la raza humana, los que cometimos la transgresión. Además, en Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, el que merecía y que debía morir no era el Señor, era yo. Y era usted. Por eso es que no podemos venir a los cultos así, hermanos. Pero es que no podemos, porque imagínese usted, después de tanta gracia, venir y a veces hasta bravo. ¿Tampoco? Enojado. Tenemos que venir como debemos venir. Listos para darle toda la adoración, toda la gloria y toda la honra. Porque yo era el que necesitaba morir, yo debía morir, pero el Señor quitó de mí esa maldición. Y Él, dice la Escritura, que entonces a causa del padecimiento de la muerte, aparece coronado de gloria y de honra. Él padeció la muerte que yo debía padecer y que usted debía padecer, hermano. Pensemos en eso, hermanos. Y no estamos hablando solamente de esta muerte física. El Señor padeció la muerte física para librarme a mí de la muerte eterna, que es una cosa muy terrible. La sola idea, hermanos, la sola idea de ese castigo eterno a mí personalmente me aterra. Por eso cuando yo predico fuerte, concreto, drástico. Tómelo como usted desee pensarlo, pero yo no me puedo poner a jugar con esto. Esto no es un cuento de hadas. Esto no es una novela. Esto no es una película. Esto es una realidad. Y la salvación es real, pero el castigo eterno también es real. Yo no puedo ponerme a engañar a nadie, hermano. No puedo servirle. Yo no podría pararme aquí y servirle a la carta. ¿Usted qué? Si mañana fuera el día de la madre, predicarle un mensaje de la madre, y pasado el día del padre, predicarle el mensaje para el padre, y después el día de la secretaria, y predicar un mensaje de secretarias, y después el mensaje de yo no sé quién, y el mensaje del reinado de no sé qué. No, hermanos, esto es mucho más delicado que eso. Yo no puedo hacerlo. No es que otro no pueda hacerlo, pero yo no puedo hacerlo. ¿Por qué yo no puedo hacerlo? Porque pesa sobre mí una gran responsabilidad. Todos los que estamos aquí estamos separados de la eternidad por una distancia muy corta. Y esa distancia puede ser alcanzada en cualquier instante para cualquiera de los que estamos aquí. ¿Y qué tal que yo no le diga la verdad? Y no le hable el mensaje puro de Dios. Y ese paso que hay entre esta vida y la eternidad para algunos se acabe hoy, se acorte. Y mañana ya no amaneciera. Y yo no le dije el mensaje que era. Me puse a predicarle de cualquier otra cosa. ¿Con qué le respondería yo? Cuénteme. Dígame usted, ¿qué le diría yo al Padre? No, Señor, yo le predicaba así porque a la gente no le gustaba que le predicaran de otra manera. Entonces yo ya estaba cansado. La gente hay que llevarle la corriente al pueblo. ¿Usted cree que puede ser esa una excusa delante del trono eterno? No, Señor. Entonces, hermanos,
esto es algo muy serio. El Señor padeció la muerte física para librarme a mí de la muerte eterna. Y esa sola idea no solamente me aterra a mí, sino a cualquiera que llega a entenderla. Pero ahora, por su gracia y por su misericordia, ya no estamos condenados a esa muerte eterna. Nos ha dado vida. Él padeció la muerte física para que yo no tuviera que padecer la muerte eterna. Entonces, ¿qué debe ser mi respuesta? ¿Cómo debo vivir yo entonces para Él? ¿Cuál debe ser mi actitud ante mi Salvador? Aquel que metió sus manos casi que a las llamas del infierno para sacarme de allá y para darme vida eterna y para hacer de mí lo que hoy soy. ¿Cuál debería ser mi respuesta entonces? Debe ser una vida de adoración, una vida de consagración, una vida de entrega, una vida donde se establecen prioridades. Primero Él, segundo Él, tercero Él, después yo. Ni siquiera de segundo ni de tercero, hermano. Primero Él, segundo Él, tercero Él. Usted sabe que de ahí para allá ya no se cuentan ganadores. De ahí para allá es el resto. Y nosotros somos ese grupo. Gloria al nombre del Señor. Que por la pura misericordia y gracia de Dios estamos aquí. Pero al entender esta maravillosa bendición, que el Señor Jesucristo es coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte que sufrió por mí, mi respuesta hacia el Señor debe ser una respuesta genuina, una respuesta verdadera. Como el Señor lo dice en el libro de San Juan capítulo 4, el Padre busca verdaderos adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. No un cuento, no una apariencia, no una vida para quedar bien con los demás, no para que las personas me vean, no, en espíritu y en verdad. Dice el Señor, los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Porque el Padre los busca así. Y cuando dice que los busca, debe estar claro entonces que es que no se encuentran tan fáciles. Porque usted no busca lo que está a la mano. Usted busca lo que no se ve a la mano. Si usted tiene algo sobre la mesa y está una persona familiar, alguien, hijo, hija, padre, madre, etcétera, usted no le dice, búsqueme eso que está sobre la mesa. Y usted dice, me hace el favor y me alcanza eso que está ahí. Pero cuando no lo encuentra, usted le dice al padre, a la madre, al hermano, a la esposa, al esposo, por favor, búsqueme tal cosa. No lo encuentro. Y el Padre busca verdaderos adoradores porque no están a la mano. No están a la mano. Mucha gente que vaya a las iglesias y hay montones. Pero que entienda que hay que adorar al Padre. Y cuando estamos hablando, no estamos hablando de cántico, no estamos diciendo de adoración de cantar. Estamos hablando de adoración de vivir. Lo que nosotros hoy llamamos adoración es una de las partes. Pero ¿sabe qué llamaban los hebreos adoración? Los judíos adoración al hecho de ir, postrarse delante de Dios y ofrecer un cordero, un sacrificio donde hubiera derramamiento de sangre desde Abraham. Ellos a eso le llamaban adoración. Recuerda el capítulo 22 del libro de Génesis. Ahí está Abraham diciendo, el muchacho y yo subiremos y adoraremos, y él sabía que era para sacrificar. Los judíos siempre tuvieron ese concepto claro. Adorar no era ponerse a cantar. Adorar era una entrega. Pero sin embargo ellos tampoco sabían adorar. Y el Señor Jesucristo les dice entonces que el Padre busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, porque algunos se conformaban con solo sacrificar el cordero.
Pero el Señor esperaba más que un sacrificio de un cordero. Esperaba su propia vida en entrega total y absoluta. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Entonces, hermanos, aquí encontramos, me maravilla grandemente que dice que el Señor fue coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento. Porque para ser semejante a sus hermanos, Él se metió en el padecimiento. El libro de Isaías capítulo 53. Esa profecía acerca del Mesías lo describe. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá como renuevo delante de él. No hay parecer ni hermosura en él para que le deseemos. Le veremos más inatractivo, dice, como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Oiga, qué cosa tan tremenda. ¿Cómo se ve una raíz de tierra seca? Alabado sea Dios. Y eso está hablando de su sufrimiento. Y cuando sigue avanzando, dice que el Señor quiso quebrantarle, sujetándole a padecimiento. ¿No lo ha leído? Dice textualmente, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Pero es que cuando él sigue hablando de este Mesías, dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos delante de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ahí habla de su padecimiento, ahí habla de ser despreciado, ahí habla de una cantidad de dolores. Ahí habla de un quebranto tremendo, gloria al nombre del Señor. Y luego en el verso que les leí más adelante dice, con todo eso Jehová quiso sujetarlo a padecimiento. Quiso quebrantarlo sujetándolo a padecimiento. El Señor Jesucristo es un ejemplo. Y no solo un ejemplo para nosotros, hermanos, el Señor Jesucristo es tan especial, su quebrantamiento y su padecimiento tan tremendo, que nosotros no podemos más sino que tirarnos en su presencia para darle gracias. Darle gracias por eso. Porque usted y yo no tenemos nada que hacer ahí. No aguantamos nada. Usted y yo no tenemos absolutamente nada con lo cual responder frente a esto. Dicho de otra manera, nos quedamos mudos y sin palabras. El hipnólogo escribió, ¿cómo podré pagarte, mi Señor? Ni las voces de 1.000.000 de ángeles expresarán mi gratitud. Ni las voces de 1.000.000 de ángeles pueden expresar mi gratitud, porque no hay palabras para describir esto. Algunos hoy día tomamos el camino de la vida cristiana y algunos venden la vida cristiana como si fuera esto un regalo de promoción de almacenes de consumo. Usted venga y deme la mano y ya es mi hermano. Usted dice hoy que quiere entregar su vida a Cristo y dentro de media hora lo bautizamos y pasado mañana ya es líder. Dentro de 5 días usted es la persona más importante de este mundo. La gente se ha dedicado, hermanos, a bajarle
la calidad, la esencia a este evangelio tan santo y tan puro, que tiene estas verdades eternas tan sólidas. Hermano, por eso es que el apóstol Pablo dice en el libro a los Gálatas: aun si un ángel o si yo mismo os predicare un evangelio diferente, sea anatema. O sea, no le creáis. No se le puede bajar la calidad, hermano, a esta palabra, a este evangelio. Lo que hemos recibido es demasiado grande. ¿Cuántos entienden que es demasiado grande lo que hemos recibido? ¿Y cuánto está dispuesto a conservar eso grande que hemos recibido? Levante las manos que dice: Señor, este evangelio puro y santo, quiero que se conserve en mí con esta pureza y esta santidad. La santidad de la verdad de Dios. La santidad y la veracidad del sacrificio eterno de Cristo, de su entrega total en la cruz del Calvario para redimirme de mi condición. Alabado sea Dios. Bendito sea el Señor. Ahora, el Señor Jesucristo, en el verso 14, nos dice que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. El Señor Jesucristo también participó de carne y sangre para destruir al diablo. Mire qué cosa tan grande, hermano. Usted sabe que el diablo era nuestro verdugo. Y digo era porque ya no lo es. La palabra del Señor dice en Primera de Juan, en el capítulo 5. Todo aquel que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. Y en el libro de San Mateo, en el capítulo 16, verso 18, dice el Señor Jesucristo: sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. En el libro de San Lucas, en el capítulo 10, en el verso 19, dice: he aquí os doy autoridad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os hará daño. En el Salmo 91 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él me librará del lazo del cazador. No, ya no es nuestro verdugo, porque Él me librará del lazo del cazador. ¿Cuántos han sido librados del lazo del cazador? El lazo está por ahí, pero ya no es para usted. Ya no es para mí. Gloria al nombre del Señor. Entonces el diablo era nuestro verdugo. Mantuvo, hermano, nuestra vida en esclavitud. ¿Cuántos de los que estamos aquí hoy miramos hacia atrás y nos da tristeza pensar en los años que se perdieron cuando no conocíamos a Cristo, hermano? Viviendo una vida de desgracia y miseria. Algunos vinieron a Cristo cuando ya el diablo se los iba a llevar en los cuernos. Cuando se estrellaron en una moto, se partieron 2 piernas. Cuando llevaban las costillas remendadas, cuando ya estaba en el hospital, ese día entregó su vida a Cristo. Cuando ya estaba tan inmerso en el licor que la mujer lo había amenazado dejarlo, y de hecho ya se había ido, y ahora por la misericordia de Dios todavía el hogar funciona, pero ya iba de aquí.
No, todos no, pero a muchos. A muchas personas. Y si no habláramos de esa desgracia, piense, así hubiéramos tenido una vida moralista, sin embargo vacíos de la salvación, sin hacer nada por lo eterno, corriendo detrás de lo meramente humano y material. Vidas huecas y vacías, alcanzando solamente el título de la universidad, pensando que ahora cuando ya me graduara, entonces iba a estar realizado, y resulta que la gente se gradúa y no encuentra la realización. Y el que se gradúa de agricultura, o sea, de ingeniero agrónomo, perdonen la expresión, se da cuenta que la vida sigue siendo la misma. El sol sale por el oriente, se oculta por el occidente. El que se gradúa de médico sabe que sin la gracia de Dios en el hogar no le puede ir bien. Que las tragedias sigan allí. Yo he atendido sociólogos, psicólogos, médicos que han venido para decirme: pastor, mi vida es una desgracia. A menos que alguien me ayude, me hundo. Y eso no tiene nada de raro, porque ¿quién le dijo a usted que el conocimiento de medicina curaba el alma? ¿Quién le dijo a usted que el conocimiento de arquitectura rescataba a la persona de su condición de desgracia? ¿Quién le dijo a usted que ser graduado, haber hecho un posgrado, obtener el máster, el PhD o cualquier otro título que nos pudieran otorgar, después de nosotros lanzarnos en la búsqueda incesante de la sabiduría humana, del intelecto, de mejorar? ¿Quién le ha dicho a usted que eso le garantiza siquiera la capacidad de vivir en su hogar a paz con su familiar? Son muchísimas las personas que descubren, después de haber perseguido algo que al fin lograron y pensaron que se iban a realizar, son muchos los que descubren que después de eso todavía siguen siendo los mismos. Su vida no ha cambiado. Y usted encuentra cirujanos presos del licor, abogados presos de la droga, etcétera, etcétera, porque no estamos demeritando a nadie, no estamos diciendo que todos los médicos ni todos los abogados, estamos diciendo que hay personas que tienen su título y nunca encontraron lo que estaban buscando, una realización en sus propias palabras, que era lo que querían decir: quiero llegar a sentirme satisfecho. Y lo humano no satisface. No satisface al alma cansada y abatida. Por eso el Señor Jesucristo, en el libro de San Juan, en el capítulo 7, desde el verso 37 en adelante, en el último y gran día de la fiesta, se puso en pie y alzó la voz y dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Porque, como dice la Escritura, el que crea en mí, dice el Señor Jesucristo, de su interior correrán ríos de agua viva. El Señor le veía en los ojos a la gente de su tiempo. En ese gran día, el último día de la fiesta, ahí estaban los rabinos, ahí estaban los teólogos, ahí estaban los intelectuales, ahí estaba la gente erudita de Israel. Estaban ahí. Pero el Señor los miró y se dio cuenta que estaban tan vacíos como cualquiera. Y por eso les lanzó esa expresión: si alguno tiene sed, venga a mí y beba, dice el Señor. Y es en Cristo. Es en Cristo que el alma abatida encuentra la verdadera satisfacción. El hecho de saber que los pecados me han sido perdonados y la vida ha sido cambiada, y que en mí se cumple la palabra que dice: he aquí que el que está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Ese descubrimiento es lo que trae la satisfacción al alma. Esa paz que nadie más puede dar.
Por eso a veces me gusta cantar ese himno que dice paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Porque no hay nadie más que me pueda dar esa paz. Y solamente el hecho de saber que mis pecados han sido perdonados y tengo comunión con Él me trae verdadera paz. Así que el Señor Jesucristo participó de carne y de sangre para destruir al diablo, que era mi verdugo. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Y por qué dice para destruir al diablo? Sí, Señor. Porque el diablo ya no tiene opción sobre los verdaderos hijos de Dios. Está destruido. Él todavía sigue funcionando y queriendo embolatarle la vida al cristiano, a la iglesia, a la persona, a todo el que se deje. Pero está destruido. Porque él sabe que no tiene ningún remedio. Y el afán de acabar con su vida o con la vida de cualquiera que se deje, el Señor reprenda al enemigo. Es porque él está amargado, porque sabe que ya no tiene opción. Entonces se lanza con una hazaña maligna para tratar de llevarse a aquel que pueda. Por eso es que el que ha entregado su vida a Cristo tiene que mantener sus ojos abiertos, su corazón en comunión con Dios, mantenernos buscando el rostro del Señor, hermanos. Pedirle al Señor cada día que nos ayude para mantenernos en Él y no hacerle caso a aquellas cosas con las cuales el maligno pretende envolvernos para destruirnos y robarnos lo que el Señor Jesucristo nos ha dado. Y por eso hay cristianos que a veces desfallecemos y decimos: hermano, hace tiempo que yo no siento la bendición del Señor. Hermano, hace tiempo que no siento, ni siquiera una lágrima me baja cuando estoy orando. Y vengo a los cultos y siento como un deseo de salir corriendo. Y no sé, me parece, alguien me dijo así un día, por lo menos fue sincero: hermano, me parece que todo esto fuera mentiras. Porque el corazón ya no está lleno de Dios y el enemigo lo está trabajando para robarle lo que el Señor un día le dio. Y cualquiera tiene el derecho a pensar que esto es mentira. Un día sabrá que no era mentira. Un día creerá y sabrá que era verdad. Pero si espera a ese día será demasiado tarde. Porque hay quienes no creen ahora. Oh, hermano, por los malos testimonios. No creo porque vi esto. No creo porque supe de aquello. Pero un día va a creer. Un día va a creer. Créame que en la eternidad, en el castigo eterno, no hay ni un solo incrédulo. Si usted desea constatarlo, váyase al libro de San Lucas y usted verá que en la eternidad no hay incrédulos. En el capítulo 16, en el verso 27, entonces le dijo, está hablando del rico que murió en perdición, y le está hablando a Abraham. Entonces le dijo a Abraham: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Se da cuenta que él sí creía en el infierno.
Y estaba afanado porque los 5 hermanos de él, que eran iguales a él mismo lo dice, iguales a mí. Porque es que siempre hay gente, hermano, que es afectada y es robada por el diablo. Que el Señor reprenda al enemigo. Siempre hay gente que es engañada y llevada a rastras por el enemigo de las almas al infierno. Y este hombre, que ya estaba allá, le rogaba con afán a Abraham: Padre Abraham, manda a Lázaro que resucite de los muertos y vaya y le diga a estos 5 hermanos que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar. Él sabía, él creía, él sabía, estaba seguro que sus hermanos también iban camino al infierno. Pero eso estuvo seguro cuando ya estaba en el infierno. Cuando estaba en la tierra, nunca le quiso creer a Lázaro. Y por eso es que Abraham le dice: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Dicho de otra manera, aquí tienen la palabra de Dios. Y yo le digo en esta noche, cualquier persona que esté siendo trabajada por el enemigo mentalmente, ¿sabía usted que el enemigo usa muchas cosas? A algunos les dice: eso es un negocio. A otros les dice: eso es un pasatiempo. A otros les dice: eso es un camino hipócrita. A cada uno le dice su poco. Pero gracias a Dios, porque usted y yo le hemos creído al Señor y no al diablo. Porque mire qué diferencia. Es el diablo el que le dice eso, que es un camino de esto, que es un camino de aquello, que es... Pero el Señor no dice otra cosa. El Señor nos dice la verdad suya, la verdad eterna, la verdad de Dios. Y el Señor vino y participó de carne y sangre para destruir al diablo. ¿Qué es lo que quiere decir? Que cualquiera que quiera huir de las garras del diablo, hoy día tiene libertad de huir de las garras del diablo, porque el Señor destruyó al diablo. Y todo el que se acoge a la verdad de Dios y se acoge a Cristo Jesús es libre del poder de las tinieblas. Así que nadie puede decir: hermano, es que yo no puedo. No, usted no puede, pero mientras usted venga a los pies de Cristo. Y si usted es cristiano y está siendo atormentado por ideas, por cosas. Hay gente que a veces piensa que Dios no es real, dice que porque le robaron una moto, un poco de latas viejas. Hasta misericordia habrá tenido el Señor, que le roban esos pedazos de tubos viejos. Por ahí a cada rato caen esos motociclistas. No es que tenga nada en contra de las motos, pero Dios habrá visto que usted podría ser uno de ellos. Por allá mañana con la boca abierta y atravesado en la avenida y llevando la razón a la familia. Mire, que allá vayan y recojan el cuerpo que parece que es su esposo, su hijo, su hermano, su tío. Y el Señor le habrá librado y arrancaron con ese pedazo de moto vieja. Y por eso dejó de creer en el Señor. Pero el Señor está aquí en esta noche para decirle: vea, yo, dice el Señor Jesucristo, yo participé de carne y sangre igual que usted y he destruido al diablo, dice el Señor. Y usted tiene el poder de acogerse a Cristo y usted puede decir como Job: Jehová dio y Jehová quitó, y sea el nombre de Jehová bendito. O como dijo un hermano: con moto o sin moto, gloria a Dios. Con carro o sin carro, gloria a Dios. Con bienes materiales o sin bienes materiales, gloria al Señor. Otros dejan de creer en el Señor y ya eran creyentes, dejan de creer en el Señor porque se le murió el hijo. Esta mañana abracé a un hermano que había muerto su hijo y le dije: hermano, no se preocupe, Dios lo bendiga, el Señor está con usted y nosotros también. Le dije: y sepa que en esta vida todos los días se mueren hijos, porque el Señor lo estableció en su palabra, que un día las personas deben morir, pero Dios sigue estando en su trono. Sí, Señor,
Dios sigue estando en su trono. Porque se murió un hijo. Todos los días se mueren hijos. Todos los días. Y Dios sabe cuándo es el momento que los hijos y los padres deben partir a la eternidad. Se va a revelar y dejar de creer en el Señor por algo que Él desde tiempos antiguos nos dejó claro. Porque no es nada nuevo, ni siquiera es una sorpresa. Es algo que el Señor nos dice todos los días. Que está establecido así. Ni siquiera es una sorpresa por decir que era que yo no sabía. Y esto me sorprende que se murió mi familiar. ¿Cómo que yo no sabía? Si Dios lo dice desde tiempos inmemoriales, que está establecido a los hombres que mueran una sola vez. Hay que reaccionar. Y en esta noche hay que decirle: Señor, te doy gracias, porque así, participando de carne y sangre, tú destruiste al diablo, y no me importa lo que pase, yo soy tuyo, y el diablo no tiene ningún poder ni ninguna autoridad sobre mi vida. Gloria al nombre del Señor. Levante las manos que dicen: el diablo no tiene poder ni autoridad sobre mí. Levante las dos manos que dicen: el diablo no tiene ningún poder ni autoridad sobre mí. Diga: Señor, gracias, ya no hay ningún poder del diablo sobre mí, no hay ninguna autoridad del diablo sobre mí, soy totalmente libre. Alabado sea Dios. Bendito sea el Señor. Y cuando ya llegamos a la parte final, el último verso, que fue el primero que leímos, cuando dice: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso. Oiga, el Señor ha sido tan misericordioso y sigue siendo tan misericordioso. Nosotros, hermanos, nunca dejaremos de hablar de la misericordia de Dios. Creo que de este tema habré hablado en esta congregación más de 100,000 veces. Casi no hay culto que no mencione la misericordia del Señor, pues que la misericordia del Señor aparece por doquiera. Pero ¿sabe por qué Él vino a ser así misericordioso? Porque participó, semejante a nosotros, participó de carne y sangre y nos entiende. Que eso es lo que algunas personas no se dan cuenta. Se quejan de que nadie los entiende, pero no se acuerdan de que el Señor Jesucristo sí los entiende. ¿Acaso habrá algún problema en el que usted esté que el Señor no entienda cuál es su problema? Hay personas que vienen desbaratadas a la iglesia. Y allí desbaratados dicen: yo no entiendo, nadie me entiende. Yo me quedé solo en la vida, pero no entiende que el Señor sí lo entiende. Porque Él ha venido a ser misericordioso porque nos entiende. Ah, no, hermano, es que a mí toda la gente me acaba de rechazar. Yo tenía 100,000 amigos, me quedé con uno. 99,999 amigos ya se olvidaron de mí. Solo queda uno, y ese también está que... ¿Ah? ¿Cómo duele quedarse sin lo que uno quiere, cierto? Levante la mano los que les duele quedarse sin lo que les gusta, sin lo que quieren. Ay, no se haga el que no, yo sé que sí le duele. Yo sé que sí le duele. Ay, qué feo es quedarse sin el aprecio de la gente, ¿cierto? Pero el Señor está ahí. Él ha venido a ser misericordioso porque Él participó de carne y sangre. Él ha llegado a ser misericordioso y nos entiende nuestra situación. Nos entiende nuestra condición. Vea, cuando usted esté en el problema más terrible y no pueda más con su vida, le doy un remedio. Váyase donde el Señor y cuéntele todo. Dígale: Señor, no puedo más con la vida. 999,000 o como 99,999 amigos ya me dejaron. Y el último que queda también está que se va. Dígaselo. No le estoy diciendo un chiste, le estoy diciendo una verdad. Vaya y dígaselo. Dígale: ¿y cómo me duele esto, Señor? Tengo el corazón partido.
Y si no puede más, hermano, porque ya no se aguanta más y está todo derretido, pues tírese de barriga al piso. Y llore ahí y dígale todo eso al Señor, que el Señor sí lo entiende. Y la palabra de Dios le dice a alguien que probablemente sea, yo no sé, ¿no? Uno no conoce. Yo estoy hablando de lo que el Señor me da. Y ya cerré la Biblia y estoy terminando mi mensaje. Esta es la conclusión. Pero habrá alguien aquí que a lo mejor el padre y la madre, los más queridos, le han dejado. Porque hay gente que lo ha dejado hasta el papá y la mamá. Y eso es, mejor dicho. Hay gente que hace 50 años lo dejó el papá y la mamá y todavía están llorando hoy, después de 50 años. Cada vez que se acuerda que el papá y la mamá lo dejó, todavía vuelven a llorar. Es que mi papá y mi mamá me dejó hace 50 años. Ya el papá y la mamá están enterrados y ellos todavía están llorando, porque el papá y la mamá lo dejó hace 50 años. Y no me estoy burlando, estoy diciéndole verdades. Vaya y cuéntele eso al Señor. Dígale, Señor, hace 50 años mi papá y mi mamá me dejaron y ya están enterrados y todavía no se me olvida que ellos me dejaron. Pero la palabra de Dios dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá. Levante la mano los que saben que con todo Jehová me recogerá. Levante las dos manos y diga, Señor, gracias. Diga, Señor, gracias. Él ha llegado a ser misericordioso. Yo quiero en esta noche hacer una oración.